Bienvenidos a Electrotecnia. Tenemos en pantalla el ejercicio que comenzamos a trabajar la sesión anterior. Nos dice que tenemos dos condensadores de 6 y 3 microfaradios que se conectan en serie a un voltaje de 100 voltios. Nos pide calcular la capacidad total, la carga en cada condensador y el voltaje en cada condensador. ¿Qué hicimos hasta la última sesión? Revisemos. Primero, lo que hicimos fue hallar o convertir de un sistema de dos condensadores, como está aquí arriba, a un solo condensador total. Para eso empleamos la fórmula de la capacidad total en la serie. Eso me dice, en este caso, que debo de usar las fórmulas muy parecidas a lo que es resistencias paralelas. Por ende, yo coloqué 6 por 3 y 6 más 3. 6 por 3 es 18, 6 más 3 es 9, 18 para 9, 2 microfaradios. Quiere decir que la capacidad total es 2 microfaradios para transformar de serie a la capacidad total de la serie de dos condensadores. Luego, ¿qué pasó? Bueno, luego queríamos calcular la carga total porque resulta que ya tengo la capacidad total y el voltaje de la fuente. Para eso empleo la fórmula que me dice que capacidad es igual a carga sobre voltaje. Despejo de esta fórmula la carga y me dice que tengo que carga es igual a voltaje por capacidad. Reemplazando valores tenemos que el voltaje son 100 voltios y la capacidad no me debo de olvidar que la debo colocar en faradios. Y tenemos 2 por 10 a la menos 6 porque tenemos 2 microfaradios. Ojo acá, recuerde, hay que colocar la capacidad en faradios. De ahí, multiplicando 100 por 10 a la menos 6, obtenemos 2 por 10 a la menos 4 coulombios, que es la carga. Transformando un poquito, podemos decir que la carga es igual a 0,2 milicoulombios. Repito, aquí lo que hice fue cambiar de coulombios a milicoulombios, simplemente para la expresión de la respuesta. Entonces, ya tengo la carga total de mi capacidad total. ¿Y qué ocurre aquí? Si yo recuerdo un poquito lo que nos decían las propiedades de condensadores en serie, la carga en los condensadores en serie es la misma. Por ende, este condensador en total salió de una serie. Quiere decir que esta misma carga es la que va a estar aquí arriba. Por ende, ¿cuál es la carga en este condensador de 6 microfaradios? Pues la carga va a ser igual a 0,2 milicoulombios. ¿Y cuál es la carga en este condensador de 3 microfaradios? También es 0,2 milicoulombios. ¿Por qué? Porque la propiedad me dice que la carga en la serie es la misma. Por eso, al responder cuál es la carga en cada condensador, 0,2 milicoulombios. Y ahí tenemos ya una de las cosas que nos pide el problema. Luego me pide el voltaje en cada condensador. Quiere decir, en este condensador de 6, ¿cuál es el voltaje? Y en este condensador de 3, ¿cuál es el voltaje? Para eso voy a emplear la misma fórmula que tenemos en este lado de acá, que me dice, voy a dividir en este momento la zona de trabajo. Capacidad es igual a carga sobre voltaje. Quiero ahora voltaje, lo paso arriba a multiplicar y la capacidad la paso a dividir. Me queda entonces que el voltaje, es igual a ¿qué? En este caso me dice carga sobre capacidad. Y ya aquí yo puedo comenzar a reemplazar valores. Voltaje en el condensador de 6 microfaradios. ¿A qué será igual? Entonces sería igual a la carga dividido para la capacidad. ¿Y cuál es la carga en 6 microfaradios? La carga es la misma, serían 0,2 milicoulombios. Pero, mucho cuidado, usted no va a colocar aquí la carga 0,2. No, usted debe de colocarlo en coulombios. ¿Y cómo era la carga entonces en coulombios? Está aquí arriba, es 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Entonces yo coloco 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Y lo divido para la capacidad en faradios. ¿Cuál es la capacidad de este condensador? 6 microfaradios. Pero, ojo, no coloco 6. Hay que colocarlo en faradios. Sería 6 por 10
a la menos ¿cuánto? Tenemos entonces 6 por 10 a la menos 6, porque esto es en faradios. Entonces, ¿cuánto será el voltaje en este condensador de 6 microfaradios? Dividiendo 2 por 10 a la menos 4 para 6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto será el voltaje en este primer condensador? Tenemos como voltaje 33,33 voltios en este primer condensador. Ahora, ¿cuál será el voltaje en el condensador número 2, el de 3 microfaradios? Hagamos más abajo el proceso. Dividamos aquí un poquito y decimos voltaje en 3 microfaradios. Ahora va a ser igual, lo mismo. Carga sobre capacidad. ¿Cuál será la carga? Como están en serie, la carga se mantiene. Es la misma. 2 por 10 a la menos 4. Esto recuerde que está en coulombios. Dividido para la capacidad. También en faradios. Sería 3 por 10 a la menos 6. Porque estamos nuevamente en faradios. ¿Cuánto será el voltaje en 3 microfaradios? ¿Cuánto será el voltaje en 3 microfaradios? Perfecto, me pasan el dato. Tenemos 66,66 voltios. Aquí quiero hacer lo siguiente. Observen, dibujo el circuito nuevamente y voy a confirmar otra de las propiedades que me decía, si el voltaje de la fuente es 100 voltios, se va a dividir en los dos condensadores. Pues el primero de la izquierda efectivamente tiene 33,33 voltios y el segundo tiene 66,66 voltios. Si sumo estos dos voltajes, obtengo 99,99 voltios y se acerca a los 100 voltios de la fuente. Y esa era otra de las propiedades que habíamos visto en la diapositiva. Tenemos entonces ahí todos los parámetros que nos pide este problema. Recuerde que el problema número 2 queda para que usted lo trabaje en casa en conjunto con el problema número 4. Son muy parecidos a los dos problemas que ya resolvimos, que fue el 1 y el 3. Pasando, ahora vamos a hablar de circuito paralelo de condensadores. Y aquí, mucho ojo, hay unas propiedades que son distintas a la de la serie. Empiezo. Lo primero que queremos es, de este paralelo, llevar el circuito a una sola fuente con un solo condensador. Eso es lo que queremos. Un solo condensador. Entonces, ¿qué propiedades hay? 1. La tensión o el voltaje en los extremos del circuito es igual a cada uno de los condensadores. Esto usted ya lo conoce. Voltaje en paralelo es el mismo. Eso es lo que le quiere decir la propiedad 1. Voltaje en el paralelo es el mismo. Eso es lo que le quiere decir y usted ya lo conoce. Luego, propiedad 2. Cada condensador adquiere una carga según su capacidad, siendo la carga total la suma de las cargas de cada condensador. Y esta propiedad sí es importantísima. No es como en el serie, que usted sacaba la carga total y la carga total se repetía en el serie. Acá no es así. Acá usted saca carga 1, carga 2, carga 3. La carga total, ¿a qué es igual? Es la suma de cada una de estas cargas. Eso es lo que le dice esta formulita que está en pantalla. Ya no es como en el serie que la carga se repetía. Mucho cuidado. Y luego, la capacidad total del paralelo, que esa es la que vamos a hallar acá, la capacidad total, se resuelve con una suma de capacidades. Y si usted hace memoria, si usted recuerda, cuando usábamos la suma de los elementos en las resistencias, es cuando era un circuito serie. Entonces, en otras palabras, esto se resuelve como una serie, pero de resistencias. Y aquí viene lo diferente entre condensadores y resistencias e inductores, que el paralelo se resuelve como una serie de resistencias, obviamente hablando de la formulación. Y estas serían las tres propiedades que rigen los circuitos paralelos. Muchas ya las conoce, lo nuevo sería que la carga no es la misma. Hay que calcular una carga para cada rama del paralelo. Pasamos y empezamos con los problemas de aplicación.
Problema número 1. Me dice, hay 3 condensadores en paralelo. Entonces voy a dibujarlo aquí mismo. Me dice que tengo 6 microfaradios, tengo 4 microfaradios y tengo 10 microfaradios. Y se conectan los 3 en paralelo. Me pregunta, halle la capacidad total. Esto quiere decir que este circuito paralelo se va a convertir en un solo condensador y tenemos que hallar esa capacidad total. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos la fórmula. La capacidad total va a ser igual al condensador 1 o a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Y de aquí vamos a hallar nosotros la capacidad total de ese circuito. Tendríamos que escribir entonces, capacidad 1, 6 microfaradios, capacidad 2, 4 microfaradios, capacidad 3, 10 microfaradios. Capacidad total serían entonces, perfecto, 20 microfaradios. Problema número 1, resuelto. Vámonos al problema número 2. Ahora me dice, tengo 2 condensadores que están en paralelo, voy a hacerlo por acá abajo, 2 condensadores en paralelo de 7 microfaradios y de 20 microfaradios. Están conectados en paralelo, me pide resuelva o calcule la capacidad total del circuito. ¿Cómo nos quedaría la capacidad total en este problema número 2? ¿Cómo procederíamos a implementar el problema? Diríamos entonces que la capacidad total sería capacidad 1 más la capacidad 2, según la fórmula. Y serían los 7 microfaradios más los 20 microfaradios. La capacidad total en este ejercicio serían 27 microfaradios. Hemos resuelto el problema número 1 y el problema número 2, que constituyen solo calcular la capacidad total de un sistema paralelo. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.